minuto, vamos a iniciar. Ya, muy bien. Vamos a iniciar la clase. Eh, el ul- la última clase de práctica, la última clase de práctica, incidimos sobre todo en que cómo deberíamos encontrar el ángulo de fricción interna, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo tener ya definido mi ángulo de fricción interna. Ya vimos las maneras cómo encontrar desde el campo hasta el laboratorio. Entonces yo digo, yo ya puedo tener mi ángulo de fricción interna para poder encontrar mi capacidad portante o mi capacidad admisible, ¿ya? Supongamos que yo ya he decidido, yo ya he encontrado que el ángulo de fricción interna phi es igual a 30 grados. ¿M? Si yo estoy en una arena similar a la de la universidad, la cohesión de esa arena va a ser cero. Si yo digo que el ancho de cimentación, ya lo he definido, va a ser mínimamente 1 metro, el peso volumétrico seco
igual 1,70 gramos por centímetro cúbico. Entonces me piden cuál es la capacidad admisible del suelo. Para esto, con estos datos yo necesitaría algo más. Yo necesitaría saber qué cosa necesitaría saber. Yo necesitaría saber qué tipo de cimentación es. Si es un cimiento continuo o si es una zapata cuadrada. ¿No es cierto? Si nosotros, si nosotros, regresamos acá, nosotros tenemos que las fórmulas están para cimientos continuos, ¿no? En cimientos continuos y para zapatas cuadradas. Entonces ante esos datos, yo tengo que saber qué cosa es, si es para un cimiento continuo o para una zapata cuadrada. Una vez que se entiende si yo digo P igual a 1 metro, si es un cimiento continuo, la fórmula es de una manera. Y si B es igual a 1 metro y digo que es una zapata cuadrada, la fórmula será distinta. Entonces, supongamos que son zapatas cuadradas, donde el ancho va a ser 1 metro de zapata, ¿no? El lado de la zapata. Entonces yo tendría el ángulo de fricción interna, la cohesión, el ancho de la zapata, el peso volumétrico, que son los parámetros fundamentales que intervienen dentro de la fórmula para encontrar la capacidad admisible. Entonces, para aplicar la fórmula de capacidad admisible, en primer lugar, como está acá resaltado, yo tengo que saber en qué tipo de falla, tengo que saber qué tipo de falla se presentará en el suelo con estos parámetros. Entonces, ¿qué tipo de falla se presentará en el suelo sabiendo que nosotros tenemos falla por corte general y falla por corte local? ¿No es cierto? ¿Falla por corte en general o falla por corte local y puncionamiento? Yo quiero saber en qué tipo de falla estoy, porque de acuerdo al tipo de falla también la fórmula son distintas, la falla por corte general o la falla por corte local. Entonces, si yo tengo phi 30 grados, yo inmediatamente puedo ver este cuadro, ¿no? 30 grados está acá, de 16 a 35 de compacidad relativa o de 36 a 65. O sea, estoy en el límite entre una arena suelta y una arena medianamente compacta o medianamente densa. Entonces, si yo estoy acá, inmediatamente yo podré decir que estoy en una falla por corte local. Entonces, es una falla por corte local y punzonamiento. Entonces, para falla por corte local y punzonamiento, la fórmula para encontrar la capacidad admisible, la fórmula para encontrar la capacidad admisible en arenas, cuando sucede una falla por corte local, en un suelo en general, cuando sucede una falla por corte local, está dada por la siguiente. QSUD es capacidad de carga última, ¿ya? Y la capacidad admisible es QSUD sobre un factor de seguridad, siendo el factor de seguridad mínimamente 3, ¿no? Es por eso que la fórmula 0,87 Cn' más peso volumétrico por profundidad de cimentación N'Q más 0,4 peso volumétrico, ancho de cimentación N' gamma. Como el suelo tiene una cohesión que vale cero, me dice, o sea, todo este factor va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces me quedaría únicamente el peso volumétrico, que es 1,7 gramos por centímetro cúbico, lo convertimos a kilos por centímetro cúbico. Entonces sería 0,017 kilos por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque yo quiero al final kilos por centímetro cuadrado, que es la capacidad última de carga. Por
Z es la profundidad mínima de cimentación o D sub F también, ¿no? En algunos textos Z lo ponen D sub F o si no lo ponen una Q minúscula al producto de estos dos, ¿no? Entonces peso volumétrico por Z, ¿no? Que es la presión de contacto. La presión de contacto es igual al peso volumétrico del suelo a la profundidad del suelo. Por N'Q, donde N' es un factor, es una constante que está en función al ángulo de fricción interna, ¿ya? 0,4 por peso volumétrico por B, que es el ancho de la cimentación, y N' gamma, que también es otra constante que está en función del ángulo de fricción interna. Esas constantes salen de acá. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí las constantes NQ, NC y N gamma, y N' gamma, N'Q y N'C. Entonces, las que están con línea punteada son las que se escogen para carga general, o perdón, para falla por corte local, y las que están sin prima son las constantes que se escogen en el caso de que el suelo está denso y se va a ocasionar una falla por corte general, ¿cierto? En nuestro caso tenemos 30 grados y 30 grados está acá y hemos dicho que por ser 30 grados, entonces en el suelo se producirá una falla por corte local. Entonces, como C, la cohesión es cero, no tengo yo necesidad de encontrar N'C. Por lo tanto, yo tendré que encontrar únicamente N'Q y N' gamma. Para encontrar esos valores, nosotros entramos acá. Entramos acá, aquí, en esta primera, entramos o qué sé yo, entramos por 30 grados porque a veces esta columna de acá puede estar acá en esta primera flecha, ¿no? Entonces entramos con 30 grados y vamos hasta N'Q. N'Q está acá, ¿eh? N'Q. Vamos hasta N'Q y bajamos a la parte inferior, sabiendo que este centro en esta columna vale cero todos valen cero, ¿no? Cero para acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y cero para acá está 20, 40, 60, 80. ¿Eh? Es distinto la escala hacia la izquierda, hacia la derecha desde el cero. Entonces nosotros encontramos N'Q está acá. 30 grados con N'Q y bajamos inmediatamente a la parte inferior. Si esto es 10, aquí es 10, entonces esto de aquí N'Q aproximadamente es 8, ¿no es cierto? Podemos visualizarlo, ¿no? 30 grados, N'Q va a valer 8. Y N' gamma, 30 grados, si esto de aquí es cero y este de aquí es 20, este de aquí es 10, entonces, y acá está N' gamma, este es cero, este es 10, justo está en el centro, entonces N' gamma vale 5. N'Q vale 8, N' gamma vale 5. Entonces yo ya sé, aquí está, ve, N'Q vale 8, N' gamma vale 5. Como yo necesito unidades kilogramos por centímetro cuadrado, que son las unidades de la capacidad admisible, entonces yo voy a trabajar con unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Es por eso que 1,7 gramos por centímetro cúbico equivale a 0,017 kilogramos por centímetro cúbico por 80 centímetros o 0,8 de profundidad por la constante 8, que es N'Q, más 0,4 por el peso volumétrico, 0,0017 kilos por centímetro cúbico por 100 centímetros, donde P es 1 metro el ancho, son igual a 100 centímetros, por la constante 5.
Se efectúa, se efectúa esas multiplicaciones y sumas y la capacidad última de carga me da 1,42 kilos por centímetro cuadrado. Este 1,42 kilos por centímetro cuadrado es la capacidad última de carga. A esta capacidad última lo que puede soportar como máximo el suelo. Esta capacidad última, nosotros no trabajamos con la capacidad última, nosotros trabajamos con la capacidad admisible. Entonces, esta capacidad admisible tiene un factor de seguridad. Ese factor de seguridad es equivalente a 3. Es por eso que la capacidad última de carga se divide entre 3. Y esta es la capacidad admisible del suelo. Con esta capacidad admisible se va a diseñar. ¿Qué se va a diseñar? Se va a diseñar, pues, todos los parámetros o toda la cimentación que requiere el suelo. Esta es la edificación. Esta edificación va a estar, va a estar sobre un suelo que soporta como máximo 0,47 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que siempre, en primer lugar, luego que hemos definido el ángulo de fricción interna, nosotros tenemos que ubicarnos en qué tipo de falla se va a presentar en el suelo. Falla por corte general o falla por corte local. En función a eso vamos a aplicar la fórmula que corresponde. Si es un cimiento continuo o si es un cimiento cuadrado. ¿No es cierto? Entendiéndose que si yo estoy haciendo un estudio de un muro de contención, será un cimiento continuo, ¿no? Y si estoy haciendo la cimentación de una edificación, será pues un cimiento cuadrado, ¿no? Esta fórmula de capacidad de última de carga es la fórmula de Terzaghi, ¿no? Hasta ese entonces las investigaciones, ¿no? Hasta las investigaciones en ese entonces. Los investigadores que vinieron después de Terzaghi, este, muchos de ellos empezaron a preguntarse, oye, y en la fórmula es muy fría. ¿Qué tal si estoy en una arena como en la Universidad del Santa, ¿no? Donde la fórmula muy bien funcionaría? ¿Y qué tal si esta misma fórmula lo llevo a aplicar, por ejemplo, por La Victoria, por Alto Perú, por esa zona donde hay nivel freático superficial, o aquí mismo por Villa María, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? Entonces, una cosa es el suelo con nivel freático y otra cosa es el suelo sin nivel freático. Entonces, la fórmula no me dice nada, o sea, muy general. Entonces, obviamente, eh, cuando ingresa el nivel freático dentro del suelo, este nivel freático va a hacer que el suelo sea muchísimo menos resistente. Entonces, ante estas circunstancias, otros investigadores modificaron las fórmulas, ¿no? Modificaron las fórmulas ante la posibilidad de que puedan suceder tres casos. El primer caso, cuando la cimentación está por debajo del nivel freático, ¿no? Muchos de ustedes de repente viven en zonas donde el nivel freático es muy superficial y los cimientos de la vivienda está por debajo del nivel freático. Entonces ahí la capacidad portante ya no puedo calcularlo con la fórmula de Terzaghi. Tengo que tener, tengo que tener algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, caso uno, si el nivel del agua
El nivel del agua acá está de 1, es mayor que 0, efectivamente, pero es menor que el nivel de cimentación, ¿no? O sea, el nivel de agua está por encima del nivel de cimentación. Entonces, en esos casos, en la fórmula, yo debo tener en consideración que Q va a ser igual a D1 por peso volumétrico seco más D2 por peso volumétrico saturado menos específico del agua. ¿Qué cosa es Q? ¿En dónde está Q? Q está acá, ¿no? Q está acá. Este es Q. Peso volumétrico por profundidad. Esta es la presión de contacto. O sea, esta presión de contacto lo vamos a reemplazar por, o sea, en la fórmula original, Q es nada más la presión de contacto. Profundidad es de 1 por peso volumétrico, nada más. Pero cuando hay nivel freático, yo tengo que, a eso tengo que sumarlo de 2 pesos volumétrico saturado menos peso volumétrico o peso específico del agua. ¿Qué cosa es saturado? El peso volumétrico conforme está el suelo, conforme el agua, conforme es sacado de acá. Yo de acá voy a sacar un peso volumétrico como muestreador, peso sobre volumen, pero en estado saturado, ¿no? Y de uno, ¿qué cosa va a ser? La profundidad por el peso seco, por el peso seco. ¿Pero de qué? El peso seco. El peso seco es de este suelo que está acá arriba, ¿entendido? Y de dos, la profundidad a donde se va a cimentar por el peso volumétrico ya de este suelo, pero este suelo está saturado, ¿cierto? Menos el peso específico del agua. ¿Ah? El caso 2, si el nivel del agua, el caso 2, si el nivel del agua D es mayor o igual que cero, claro, pero es menor que B. ¿Qué cosa es B? Es este ancho. ¿Dónde está D? D está acá, ¿ve? ¿No? O sea, ¿qué significa esto? Que el nivel freático está cercano está cercano al nivel de cimentación, ¿no? O sea, está cercano, pero ¿cuál es el cercano? O sea, que esta distancia D es menor que el ancho del cimiento. Porque si esta distancia D fuera mayor que el ancho del cimiento, entonces el nivel freático no tiene nada que ver. ¿No? En este caso, también va a influir. ¿Qué va a influir también? Porque por acá tengo yo una capacidad portante. Yo llego al nivel freático y acá me baja la capacidad portante. Entonces sí hay una influencia. En este caso, únicamente la presión de contacto es de Z por peso volumétrico, ¿se acuerda? Aquí en este caso es igual a peso volumétrico por df, ¿no? Que es igual a Z por Q, ¿no? Pero esto de aquí, Z por Q, es en la fórmula, en la presión de contacto, o sea acá, peso volumétrico por Z, ¿no es cierto? Esto de ahí, en el caso 2 es de la misma manera. Z es esto y este es el peso volumétrico seco. Es de la misma manera. Pero el factor, a ver, me falta creo, ya está. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. A ver, vamos a ver el texto, vamos a ver el libro, porque aquí hay algo más. Me parece que aquí es. A ver, voy a ver el libro, ¿ya? Aquí hay un pequeño error.
¿Ya? Dejemos el caso 2 un ratito para ver el caso 3. El caso 3, cuando el nivel está localizado de modo que D es mayor o igual que B, o sea que D es mayor o igual que el ancho del cimiento, el agua no tendrá efecto sobre la capacidad de carga última. O sea, cuando el nivel freático está por debajo de, a una distancia por debajo del ancho del cimiento, entonces el nivel freático no tiene nada que ver, ¿no? Cuando D sí está cerca, próximo al ancho del cimiento, a una profundidad menor al ancho del cimiento, sí tiene algo que ver. A ver, vamos a ver. Ya sé. ¿Cuál es eso? Es esto, o sea, este peso volumétrico es un peso volumétrico con raya, ¿ya? Este peso volumétrico acá es este peso volumétrico de acá, ¿ya? Es por eso de que aquí está la fórmula. Es por eso que aquí está la fórmula. Este peso volumétrico es un peso volumétrico raya. El peso volumétrico equivale a esto que está acá, donde voy a sacar el texto para ver exactamente cómo es. Muy bien. Aquí el factor gamma, gamma, el factor peso volumétrico seco, dice debe ser reemplazado en el último término de las ecuaciones de capacidad de carga. ¿Cuál es el último término de las ecuaciones de capacidad de carga? Es esto aquí, solamente aquí, ¿eh? Solamente aquí debe ser reemplazado, ¿ya? El último término, ¿no? Cuando el nivel freático está arriba del fondo de la cimentación, debe ser reemplazado aquí, ¿no? Estos dos términos deben ser reemplazados. Aquí no, en el último término nada más. O sea, aquí debe ser reemplazado por esta fórmula, por el gamma raya, el cual es igual, el cual es igual a un peso volumétrico prima, que es el peso volumétrico que encontramos ahí, ¿no? Más D, que es la profundidad del, donde está el nivel freático, multiplicado por el peso volumétrico seco, menos el peso volumétrico prima, todo eso sobre B, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a reemplazar en el último término esta, esta, este peso volumétrico por profundidad o peso volumétrico por Z, lo vuelvo a decir, ¿no? Este peso volumétrico que está acá, ese peso volumétrico que está ahí, lo vamos a reemplazar, ¿no? Por este peso volumétrico. En ese caso, este, aminora también la capacidad portante de la ecuación general de Tersaghi, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, estos investigadores, entre ellos está Skepton, Bessick, ya han realizado una ecuación general de capacidad de carga, donde es esta la ecuación general de capacidad de carga, donde se ha determinado varios factores, no solamente de nivel freático, sino de inclinación de carga, de forma de la cimentación, porque no siempre las zapatas son cuadradas,
Algunas veces son circulares, otras veces pueden ser trapezoidales, otras veces pueden ser circulares, ¿no? Entonces, la ecuación de capacidad de carga se generalizó de esta manera. Capacidad última de carga es igual a C por NC por F sub S, F sub CD, F sub CI, más QNQ por F sub QS, F sub QD, F sub QI, más un medio, ¿no? De gamma B, N gamma, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Miren, la ecuación general de la capacidad de carga, ¿no? Donde cada uno de sus factores tiene su fórmula. Factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación, ¿no? Entonces, ya tenemos una ecuación general de capacidad de carga. Nosotros tenemos que saber en qué circunstancia empleamos esta ecuación general de capacidad de carga. Ojo, que aquí nosotros no vemos que tenga la capacidad de carga, que tenga la corrección por nivel freático, entendiendo que esa corrección por nivel freático es independiente, ¿no? Entendiendo que esa corrección de nivel freático es independiente estando, cuando hay nivel freático yo tengo que corregir acá. ¿Qué cosa tengo que corregir acá? El valor de Q, si el nivel freático está por encima del nivel de sedimentación, y acá también tendría que corregir el valor de gamma, si el nivel freático está por debajo de la cimentación, pero está cerca a la cimentación. Entonces, esta es la ecuación general de la capacidad de carga que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta es la capacidad de carga última, entendiéndose que la capacidad admisible será esta capacidad de carga última dividido entre 3. Los factores de forma los propuso Dever en el año 70, los factores de profundidad Hansen en el año 70 también, y Bessick y Meyerhoff y Hanna y Meyerhoff en el año 81, los factores de inclinación. Y básicamente, hay que tener mucho tino en qué momento utilizamos las ecuaciones, ¿no? O sea, yo puedo tener una ecuación general de capacidad de carga, puedo tener eh, las ecuaciones de Terzaghi, y últimamente en el año 2018, este, en el, en la norma E050, se actualizó la ecuación en el año 2018. Se actualizó la ecuación se actualizó la ecuación se actualizó la ecuación de la capacidad de carga en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma de 050, ¿no? Lo que vamos a pasar a ver ahorita. La norma E050 ha facilitado bastante, porque nosotros podemos estar enmarcados en la norma y nos olvidamos del resto y solamente vemos la norma, pero también hay que utilizarlo con mucho criterio. A ver, he dejado de compartir. Aquí está la norma. Y no nos olvidemos nunca. Bueno, por ahí en la exposición estuvo, ¿qué son cimentaciones superficiales? ¿No? Acá está, ve, acá la norma lo identifica, ¿qué son cimentaciones superficiales? Profundidad de ancho es menor o igual a 5, ¿no? Entonces, la norma en el año 2018, este, propuso propia fórmula. O sea, la norma tiene su propia fórmula.
Caramba, ya me pasé, creo. A ver, vamos a encontrar. Y la fórmula de la norma, este, también hay que tener tino al aplicarlo. También es muy fría. O sea, no nos dice la corrección que debemos hacer por nivel freático, pero se entiende que la debemos realizar, ¿no? Entonces acá está, capacidad de carga. Esta es la fórmula de capacidad de carga de que nos dice la norma, que nos dice la norma, capacidad de carga. Entonces hay dos fórmulas para la norma. En suelos cohesivos, miren, en suelos cohesivos, la norma únicamente nos da esta como fórmula, capacidad de carga última, ¿no? Donde qué cosas tiene que, claro, ¿qué son los suelos cohesivos? Las arcillas limosas y los limo-arcillosos. Aquí, cuando yo ya he definido que estoy en una arcilla limosa y un limo arcilloso, me olvido del ángulo de fricción interna, dice. Se emplea un ángulo de fricción interna igual a cero. Y si el ángulo de fricción interna es igual a cero, entonces los otros términos de mi ecuación de capacidad de carga que estábamos viendo ya no tienen preponderancia en la capacidad última de carga. Entonces me dice, y los ángulos, en el caso que el ángulo de fricción es igual a cero, mi capacidad última de carga únicamente está en función de la cohesión y el NC, ¿m? Donde el NC dice es igual al NQ menos uno por cotangente de phi, pero el NQ es igual el número el logaritmo, el E, si se acuerdan, el E creo que es la base del logaritmo neperiano, E, a la pi tangente de phi por tangente cuadrado de 45 más phi medio, ¿no? Donde NC es NQ menos uno por cotangente de phi. Aquí está la formulación. ¿Qué cosa es SC y C? C es la cohesión, NC es el factor de cohesión. SC y C está acá. FC es coeficiente de corrección por la forma de la cementación correspondiente a la cohesión, ¿no? Y el otro valor que decíamos era IC. IC es igual al coeficiente de corrección por inclinación de la carga correspondiente a la cohesión. IC y SC está acá. IC es igual a IQ y es igual a uno menos alfa grados sobre 90, ¿no? Esta es la inclinación. Si es que la carga puede estar inclinada, ¿no? O sea, si yo tengo en un determinado momento, mi columna puede estar ligeramente inclinada sobre mi zapata, ¿no? ¿Qué cosa es alfa? Alfa es el ángulo de inclinación, ¿no? Este, en esas circunstancias, aquí está el reglamento, me dice, ¿no? En esas circunstancias el ángulo de fricción es igual a cero, siempre y cuando las arcillas, arcilla limosa o limo arcilloso, o el suelo sea cohesivo. O sea, sean estos suelos, el suelo debe tener más del 50% de esto de acá, ¿no? O sea, la importancia de clasificación de suelos, ¿no? Cuando yo he clasificado mi suelo, llego a determinar si es una arcilla limosa o un limo arcilloso, me olvido de la fórmula y digo, me olvido de phi y digo que phi es igual a cero. Es el caso más crítico, ¿no? En cambio, si el suelo es friccionante, por ejemplo, las arenas de la universidad, gravas, arenas y arenas gravosas, la cohesión siempre se va a ser igual a cero. Y me olvido del primer término, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? La cohesión es igual a cero y esto ya no entra en la fórmula. Y acá tengo nada más los dos otros términos, el NQ y el N gamma, ¿no? Aquí tengo el IQ, ojo, con esto peso volumétrico uno y acá tengo peso volumétrico 2. El peso volumétrico uno es el peso volumétrico del suelo que está por encima del fondo de cimentación. Y el peso volumétrico 2 es el peso volumétrico del suelo que está por debajo del, del fondo de cimentación.
¿no? DF es la profundidad de cimentación y NQ, ¿no? Y Q hemos dicho que es, y Q está acá, coeficiente de correlación por inclinación de carga, ¿no? IQ, DF, la profundidad, peso volumétrico 1 es el peso volumétrico por encima de la cimentación, y más 0. A ver, peso volumétrico 1, perdón, peso volumétrico 1 es la presión de contacto, es el peso volumétrico en el fondo de la cimentación. Y peso volumétrico 2 es el peso volumétrico por encima del fondo de la cimentación. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar. Y, a ver, peso gamma 1, peso volumétrico ubicado sobre el nivel de la cimentación. El 1 es sobre el nivel de la cimentación y el 2 ubicado bajo el nivel de la cimentación. Estamos explicando al revés. A ver, vamos a ver. Cuando yo tengo mi cimentación, cuando yo tengo mi cimentación, cuando yo tengo mi cimentación, voy, es obvio, no, olvidémonos de la columna, es obvio que aquí está mi nivel de cimentación, entonces de aquí hacia abajo yo tengo un peso volumétrico seco, 2, y de aquí hacia arriba yo tengo un peso volumétrico seco, 1, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que conforme si mi terreno natural está por acá, mi terreno natural está por ahí, se entiende que conforme yo me voy profundizando, el peso volumétrico va en aumento, ¿no? 1, 2. ¿Qué más? Puedo darme cuenta de eso. Que este peso volumétrico es el que está acá arriba de la cimentación. Cuando yo he hecho mi cimentación, ¿qué ha pasado? Yo he excavado todo esto. Y cuando después que hago mi cimentación, todo esto lo relleno. Y si lo relleno, tengo que compactarlo. Es por eso que muchas veces este peso volumétrico 1 que está arriba de la cimentación se considera mayor al peso volumétrico que está debajo de la cimentación. Porque esto aquí yo lo voy a compactar, ¿no? Pero muchas veces lo voy a desconocer porque este peso volumétrico va a ser otro material, no va a ser el mismo material con el que yo realicé mi primera, cuando que yo encontré en mi calicata. Entonces, muchas veces estos ambos pesos volumétricos se consideran el mismo, ¿no? El peso volumétrico del suelo, que corresponde a este peso volumétrico aquí, en el contacto. ¿Vamos? ¿Ya? Pero la norma dice que pueden ser distintos, ¿no? Un peso volumétrico por encima y un peso volumétrico por debajo. ¿Estamos? Entonces, en estas circunstancias, el reglamento me dice otra formulación, que es bastante parecida a la fórmula general, ¿no? Pero con menos constantes. Es bastante parecida a la fórmula general, pero con menos constantes, ¿no? Cuando es pura arcilla, cuando el suelo es arcilla, limo arcilloso o limo, con plasticidad, el ángulo de fricción equivale a 0 y todo esto de acá no interviene en la capacidad portante, únicamente esta primera fórmula. Y cuando es un suelo friccionante, esto de aquí se hace 0, la cohesión es igual a 0 y únicamente intervienen estos dos términos. Entendiéndonos que siempre debemos corregir por presencia del nivel freático. ¿Entendido?
O sea, tenemos tres maneras para encontrar la capacidad portante de un suelo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Ustedes tienen el texto de Carlos Crespo Villalaz, tienen el texto de Braja M. Das y también tienen el reglamento. Lo pueden complementar dando una estudiadita, los tres textos, ahí está todo lo que hemos hablado. ¿Ya? El día viernes es el examen, el día viernes es el examen en hora de práctica a las 8 de la mañana, todos juntos, ¿ya? 8 no, perdón, 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana todos juntos, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Y de aquí en un momentito estoy llevando los exámenes de la primera unidad a dejarlo a Javier, ¿ya? Ahí lo pueden reclamar. A partir de ahora, ¿ya? Lo estoy dejando los exámenes. Ya los tengo listos acá. Ya, ahí nos vamos a quedar, si no hay ninguna pregunta. Ingeniero, ese tema viene, ¿verdad? Para el examen. No, en el examen no viene, este es para la tercera unidad, ¿ya? Ah, ya, gracias. Muy bien, ahí nos vamos a quedar.